Staphylococcus aureus. Agente etimológico, nombre de la bacteria, nombre de la enfermedad. Staphylo significa racimo, coccus significa valla y aureus significa oro. Es una bacteria gram positiva, es decir, que si la vemos en la tinción de gram se verá morada. Es catalasa positiva de tamaño entre 0.5 a 1.5 micrómetros. El género Staphylococcus tiene cerca de 38 especies, solamente 18 especies han sido reportadas de importancia en alimentos, siendo S. aureus la más relevante y siendo esta indicadora de contaminación por manipulación inadecuada. Es una bacteria ubicua y patógena que puede causar intoxicación alimentaria. Descripción morfológica. Tiene una gran cápsula de polisacáridos y debajo de esta cápsula están los peptidoglicanos. Y a este están ancladas las proteínas, como la proteína A, que es la encargada de evitar que la pseudoglobulina se pegue a las bacterias. Vemos una enzima que colinda entre el peptidoglicano y la cápsula con las bacterias, la B-lactamasa. Las PBP, Penicillium bacillus protein, son las proteínas encargadas de crear el peptidoglicano y también tiene enzimas como la adesina, que ayuda a que las bacterias se adhieran a la superficie de la piel y las mucosas. Estas bacterias sacan algunas toxinas y algunas proteínas, que están clasificadas en tres grandes grupos. La primera, enzimas que producen la coagulasa. La segunda, toxinas que producen la TST1, ETA y ETB, enterotoxinas, hemolicinas. La tercera, evazimas que produce leucodina PB. La TST1, esta toxina produce el síndrome de choque tóxico por Staphylococcus, que es un superantígeno que se pega directamente a las células del sistema inmune y para inactivarlas sistemáticamente. Esta tiene síntomas clásicos como fiebre, taquicardia y, más importante, genera que en la piel se empiece a fragmentar, se empiece a caer. La ETA y la ETB produce el síndrome de Staphylococcus de la piel escamosa, hace que las células se ataquen entre sí y produce una severa caída de la piel. Enfermedades. Los estafilococos causan enfermedades por invasión directa de los tejidos. La invasión tisular directa es el mecanismo más común para las enfermedades estafilocócicas, incluyendo los siguientes: osteomielitis, artritis séptica, impétigo, foliculitis, forúnculos, que es la infección del pene, endocarditis, infección del corazón, neumonía, que es la infección de los pulmones, y esta es la más afectada por la leucocidina PB. Esta puede producir necrosis pulmonar y accesos pulmonales. Los estafilococos a veces producen múltiples exotoxinas y algunas de estas tienen efectos locales. Otras desencadenan la liberación de citocinas por parte de ciertos linfocitos T, lo que produce efectos sistemáticos graves, lesiones de la piel, choques, insuficiencias orgánicas y hasta la muerte. La leucocidina de Panton-Valentine, LPV por su sigla en inglés, es una toxina producida por cepas infectadas por un bacteriófago. Efectos que causa la toxinfección alimentaria de una bacteria. La toxinfección alimentaria por estafilococos está causada por la ingestión de una enterotoxina estafilocócica preformada, que es estable frente al calentamiento. Los alimentos pueden estar contaminados por un portador de estafilococo o por una persona con una infección activa de la piel. Los estafilococos se reproducen y elaboran la enterotoxina en los alimentos que no se cocinan rápidamente o que se dejan a temperatura ambiente. Muchos alimentos pueden actuar con medios de cultivo y, a pesar de la contaminación, conservan su sabor y aroma normales. Los signos y síntomas característicos de la toxinfección alimentaria estafilocócica son náuseas, vómitos, espasmos abdominales, diarrea ocasional, malestar general y dolor de cabeza, pero no fiebre. Estos síntomas
y signos pueden aparecer entre 1 y 8 horas después de consumido el alimento. Tratamientos. Antes de 1940 no había mucho que hacer ante los estafilococos aureus. No fue hasta que en la época apareció la penicilina, la cual nos permitió tratar muchas de las enfermedades. Sin embargo, el mal uso de la penicilina, la mala aplicación de los seres humanos y no usarlas en el tiempo que se produjo, se hizo que se produjeran resistencias. No fue hasta 1959 que se creó la meticilina, el segundo antibiótico para tratar el estafilococcus. Sin embargo, en 1961 nacen cepas resistentes a la meticilina, reportes que se dieron en múltiples hospitales de Australia, Francia y Estados Unidos. La vancomicin fue creada en 1953 y utilizada en 1961 para inhabilitar las cepas resistentes de la meticilina. En 1986 se descubrió que las moléculas producían la resistencia a la penicilina y a la meticilina, y se descubrió que el gen que causa esta proteína, MECA-gene, gracias a la tipificación genética se pudo hallar que las cepas de la comunidad eran diferentes a las cepas de los hospitales y se les denomina de dos maneras distintas, CA-MRSA y HA-MRSA. ¿En qué partes se encuentran distribuidas? Es una bacteria que le encanta convivir y crecer con la sal. La bacteria vive en nuestra piel, en las mucosas, pero no todo el mundo es portador. Cuando se hace un estudio se encuentran algunos países como Japón, México, que hasta el 37% de las personas son portadoras. En otros países como Indonesia solo tienen el 9% de su población portadora. Es muy fácil, se transmite en sábanas y toallas. ¿En qué alimentos se encuentran mayoritariamente? Se encuentran frecuentemente en alimentos crudos o cocidos de origen animal, especialmente en aquellos que requieren manipulación directa para su preparación, como es el caso de los alimentos preparados no industriales. Algunas especies de estafilococos son productoras de una proteína no glicosilada de bajo peso molecular, masa molar 22 a 31.000, conocidas como enterotoxinas estafilocócidas SE y que son termorresistentes. Staphylococcus aureus produce alrededor de 11 serotipos distintos de SE, además de otras toxinas de gran virulencia para los mamíferos, denominadas toxinas de síndrome del shock y toxinas exfoliativas ETA y ETB. Estas enterotoxinas son causa de intoxicaciones alimentarias por la ingesta de productos contaminados, generalmente de origen cárnico y lácteo. Aunque el periodo de incubación generalmente es de 2 a 4 horas, su grado de severidad depende de la cantidad de enterotoxinas ingeridas, el estado inmunológico del individuo y su edad. Periodo de incubación. Los medios diferenciales para S. aureus son el medio manitol salino o Chapman y el medio Bay Parker. Entre los medios diferenciales comerciales se encuentran Chrome agar Staph aureus, que tiñe las colonias de color malva, y S. aureus ID agar, que tiñe las colonias de color verde. Estos medios comerciales verifican la presencia de alfa-glucosidasa dirante y su temperatura óptima de crecimiento va de 35 a 40 grados y el pH óptimo oscila entre 7.0 y 7.5, aunque soporta pH mucho más extremo. Soportan tasas elevadas de cloruro de sodio hasta un 15%. Factores que se atribuyen a su aparición. Factores de riesgo, que son las personas que están predispuestas a infecciones por estafilococos, incluyen recién nacidos, madres que amamantan, pacientes con gripe, trastornos broncopulmonares crónicos, leucemia, tumores y trastornos crónicos de la piel, diabetes o quemaduras, pacientes con trasplantes, prótesis, otros cuerpos extraños o un catéter plástico intravascular permeable, pacientes que reciben esteroides suprarrenales, radiación, inmunosupresores
o quimioterapias antitumoral, drogadictos por vía intravenosa, pacientes que tienen enfermedades renales crónicas y están siendo tratados con diálisis, pacientes con incisiones quirúrgicas, heridas abiertas o quemaduras. Los pacientes con predisposición pueden contagiarse estafilococos resistentes o antibióticos de los otros pacientes, las personas del sanitario o objetos inanimados del ámbito hospitalario. La transmisión a través de las manos del personal sanitario es la forma más común de esta diseminación, aunque también se puede reproducir por el aire. Medidas de prevención de las infecciones estafilocócidas. Se contribuye a evitar la propagación de estas bacterias lavándose siempre minuciosamente las manos con agua y jabón. Las bacterias son eliminadas de la nariz mediante la aplicación del antibiótico mupirocina al interior de las mucosas. Sin embargo, dado el uso excesivo de este antibiótico produce resistencia. Este se utiliza solo cuando las personas son propensas a una infección. Por ejemplo, se administrará a quienes vayan a someterse a determinadas operaciones o a personas que vivan en una casa en la que exista un foco de propagación de infección de la piel. Las personas con una infección cutánea por estafilococos no deben manipular alimentos. En algunos centros de salud, a las personas que ingresan se les examinan de forma sistemática para ver si tiene SARM. Algunos centros de salud solo examinan a aquellas personas que presentan un riesgo aumentado de sufrir una infección por SARM, como las que se van a someter a determinadas intervenciones quirúrgicas. Los exámenes sistemáticos consisten en el análisis de una muestra tomada de la nariz con un hisopo. Si se detecta SARM, se aísla a la persona para evitar la propagación de la bacteria.